aparte de estas cosas de las gracias por haber asistido y tal, yo quiero decir que la pretensión de este ensayo, diría, no va más allá que, según mi punto de vista, de demostrar que lo correcto puede parecer incorrecto. El propósito inicial era precisamente esto, es decir, filmar de manera ortodoxa, reglamentaria, y descolocarse un poco una vez después de haber filmado. El resultado, claro, yo sé perfectamente que no es el esperado, pero me gustaría que los presentes hubieran visto el proceso de filmación de esta película y que después les hubieran dicho: oye, vamos a ver la película aquella que visteis rodar, y que entonces se encontraran con esto. Es decir, no unos espectadores noveles como los presentes, sino unos espectadores experimentados. No sé lo que pasaría. Bueno, muchas gracias. Yo también vuelvo con las gracias. Cuando Isidoro me comentó el proyecto, a mí me parecía que era pues una locura, como la mayoría de los proyectos de Isidoro, y a mí me daba un poco de pudor, porque me parecía, la idea de Isidoro era hacer una película en la que el montaje no fuese académico, pero no que no fuese académico porque los planos eran más o menos pequeños o el sonido se iba, no. Quería que la película entera tuviese las piezas correctas pero descolocadas, ¿no? Como un puzzle. Y era muy, bueno, es lo que se ve. Es que no hay trampa ni cartón. O sea, que cuando hablara uno, pues estuviesen todas sus partes, todos sus planos. Pero era muy importante que esos planos fuesen los que la película tenía que tener. Es decir, que no nos inventáramos otros. Entonces, claro, cuando rodamos la película, como dice Isidoro, aquí está Unate, que fue una de las personas que nos ayudó. Cuando rodamos la película, hicimos un rodaje tradicional, con su claqueta, con un guión que había escrito Isidoro, claro, un guión en el que todo tiene una cierta lógica, una coherencia. Y después sabíamos, o Isidoro y yo sabíamos, que todo eso se iba a desmontar. Entonces, claro, creo que la parte que mejor funciona de la historia es que los actores están interpretando una película tradicional. Entonces se emocionan cuando se tienen que emocionar, se enfadan cuando se tienen que enfadar, y los tres actores, increíblemente, bueno, puede ser que, porque yo lo he visto ya tantas veces, los tres actores tienen personalidades distintas, ¿no? Puede ser que no se entienda lo que dicen, porque es muy posible que no se llegue, pero podemos decir que la chica es de una forma, que es más melancólica, más soñadora, que el primero es más resolutivo y que el tercero es un colérico, ¿no? Que le da igual que estar allí. Y eso me sorprende mucho, porque solo es posible porque están actuando ellos, ¿no? Están mostrándose ellos, porque entender lo que dicen es casi imposible, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que ha ocurrido al montar la película o al desmontar la película, que yo no me esperaba. Yo esperaba que no se entendiera nada, pero curiosamente sí se entiende al menos cómo eran los tres personajes, ¿no? Sí, parece ser que están planeando algo, no tenemos ni idea de qué es, y yo os puedo decir, yo que he leído el diálogo correctamente escrito, os puedo decir que no tienen ni idea, vamos, que el espectador no tiene ni idea. Ellos puede ser que sí, se están emprendiendo algo, pero no sabemos qué. Entonces esto vendría a ser un poco como decir a los espectadores: no se intranquilicen ustedes, no es que ustedes sean subnormales y no hayan entendido, sino que es que realmente no se entiende. Pero no se entiende por una cuestión técnica puramente. Imaginaos que hay un problema de sonido o cualquier cosa de esas y no lo entendemos. Pues un poco esto es una cuestión técnica, es decir, hemos hecho al revés de lo que habitualmente se hace. No quiere decir que sea el revés de lo correcto en absoluto, sino al revés de lo que habitualmente se hace. Esta gente tiene un plan, parece ser que de carácter social, que parece ser que aspiran a que otros muchos se impliquen en él, pero que ellos son los que movilizan la cuestión, y entonces
comentan pues todas las cosas que realmente les preocupan y que les asustan de un posible fracaso. Dicen, ¿y si tal? ¿Y si no saliera? Y es lo mismo que si hace un momento hablaba con no sé quién, digo, bueno, imagínate que están pensando en la creación de un equipo de deportes, ¿no? Un equipo de fútbol, la formación de esto, o bien en la escritura de un libro, ¿no? Es decir, cualquier cosa sería posible dentro de la apariencia de estos planos. Al final mucho después de esto, cuando empezaron ya los tratados para la proyección, se nos dijo, a Luis y a mí, la posibilidad de elegir una película que rellenara el 80% del tiempo cinematográfico. Y Luis me lo preguntó y a mí me vino a la cabeza, claro, una de mis películas favoritas que acabamos de ver, Banda Aparte. Pero después, una vez de haber pensado en ello, me di cuenta que es que era igual, que es que eran dos hombres y una mujer que están planeando algo. Lo único que pasa es que en Banda Aparte sabemos perfectamente que es un robo, ¿no? Aquí no tenemos ni idea de qué. Y me tranquilizó mucho esa coincidencia, que ya digo que no fue voluntaria, sino que, bueno, el seguro azar que dice el poeta, ¿no? Ya está bien, ya ver, te toca. Yo no había vuelto a ver Banda Aparte. Se escogió Banda Aparte y yo no la volví a ver. Me apetecía mucho volverla a ver hoy. Y de repente me he dado cuenta de una cosa en Banda Aparte, que es que, Isidoro, no te dejé ser lo suficientemente Isidoro en un diálogo circunstancial, porque es que en Banda Aparte el sonido está muy mal y se oye mucho el exterior, muchísimo el exterior, ¿no? Es molesto lo que se oye. Y cuando rodamos un diálogo circunstancial, fueron 3 días. El primer día había un congreso internacional en la facultad, ese edificio es la facultad, y yo estaba destrozado porque había tanto ruido que no se podía rodar. Isidoro me dijo, no, es que se ruede con el ruido. Entonces yo he hecho todo lo posible porque no se oyera el ruido. Y de repente, hoy estaba viendo Banda Aparte y decía, madre mía, tenía razón Isidoro, tenía que oírse el ruido. Y no... No, pero tú sabes perfectamente que yo te di un argumento. Dije, esto es un diálogo circunstancial y hay una circunstancia que es este ruido. ¿Por qué tenemos que abominar de él? No, el ruido es una circunstancia. Pero yo hice todo lo contrario. Perdona, basta con que los actores digan, hoy vamos a tener que tratar con este ruido de fondo. ¿No? Y ya está, resuelto. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o... ¿No? Me he fijado en los créditos, no sé si he llegado a leer, la palabra montaje o desmontaje no aparece. No está firmado. Sí, el montaje... La palabra de montaje aparece en un momento de la protagonista, dice, desmontaje. Pero claro, no se toma como una cosa de conciencia y primaria, sino que dice, desmontaje. Pero es cierto lo que dice, no aparece eso. Hombre, yo creo que nos pareció demasiado descarado, es decir, ya el espectador se encargará de saber qué nombre le pone a esto. Pero y sí. Desmontaje es un término pseudo cinematográfico o derivadamente cinematográfico. Pero sí había una persona y firma que es el editor. Y esto lo rodamos en julio y montamos en agosto. Este chico lo pasó fatal. No solo por los 40 grados de Madrid, sino porque no quería hacer esto. O sea, el pobrecillo ahora está encantado y ya lo ha visto varias veces y nos da la razón, pero claro, quería suavizarlo, quería cambiar cosas, porque claro, no podía, ¿no? Era un antiguo alumno mío y además me miraba como diciendo, ¿y me has dado clase para hacer ahora esto, no? Porque él necesitaba una estructura. ¿No? Necesitaba una estructura y entonces incluso en el desmontaje de poner unos planos detrás de otro no le valía que yo le dijera no, los planos ya están escogidos, entonces ahora ya los hemos escogido, ahora los pegamos. Y decía, no, vamos a afinarlo un poco más, que no se note tanto el corte. Y yo me decía ahora mismo, pero si es uno de tu persona detrás de otra, o sea, que se va a notar el corte. Y curiosamente ocurre una cosa muy rara, que es que en el primero que habla visualmente yo siempre digo, se ha ido la banda de sonido, ¿sí? Y no, es que el montador llegó a afinarlo tan bien que parece
tu cerebro no procesa bien lo que está pasando. Y entonces hay un momento en el que dices, pero ¿está cambiando el plano? ¿No está cambiando el plano? ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Y es una cosa muy rara. Ya con ella, que sobre todo ella habla más despacio, ya como que nos tranquilizamos y se nota el juego. Pero en el primero es muy, muy raro, ¿no? Y el montador me decía que eso no podía ser, ¿no? Bueno, pero bueno, al final lo firmó también. El orden es el correcto. Si tú vieras la película las suficientes veces, es decir, 30 o 40, pues llegarías a oír el diálogo con toda comodidad. Se veían los hilos, se ven perfectamente, pero no, ya un momento que te pierdes si es en el orden en el que estabas hablando o no. Yo al ver esta película me hago realmente la reflexión, el pensamiento del poder que tiene el cine, porque incluso desmontándolo, para mí la imagen sigue siendo muy fascinante. Por ejemplo, lo que tú has dicho de que hay efectivamente 3 personalidades, yo cuando estaba viendo la película digo, bueno, aquí para empezar un casting es tan importante, y es una pregunta que quería haceros, ¿no? Como si la elección de los actores, ¿en qué pensabais? Porque al final solo la personalidad del actor ya es significativa y ya es comunicativa. Entonces, eso es. Y luego me llama mucho la atención, que también es una elección vuestra, en los encuadres. Que si es un plano corto, si es un plano medio, si es porque claro, eso es muy significativo. Ya estás forzando a ver, estás enfatizando un contenido que nosotros, bueno, todo eso a mí me parece son aportaciones con todo digamos, lo inusual que tiene una visión como esta. Sin embargo, es como que me sigue pareciendo mucho cine, a pesar de todo. Eso es en fin, no sé si... Bueno, yo creo que una de las cosas más divertidas de trabajar con Isidoro es que siempre te pone en el peor escenario posible y al final, cuando ya te ha puesto en el peor escenario posible, lo que resale es cine, ¿no? Eso me parece increíble. Yo, por supuesto, yo doy clases de dirección en la facultad y uno de los ejercicios que tienes que enseñar a los alumnos, porque es obligatorio, es que no se salten en el eje, ¿no? Entonces mi ejercicio es 3 personas hablando y que no se salte el eje. Y claro, mis alumnos cuando vieron esto había carcajadas porque decían, ¿pero qué está haciendo Luis? Pero en el fondo es que esto es puro cine, claro, es que es puro cine porque, bueno, pues, pero de otra forma montada. Y sobre los actores, es muy curioso porque cuando leímos el guión, y siempre lo leíamos de tirón, claro, como si trabajábamos, estaba muy claro cómo tenían que ser los 3 actores. Y bueno, pues Raquel lo tenía muy claro, y Luis Separés, el hombre más vehemente, el hombre del final, cuando se enteró de que estábamos haciendo una cosa con Isidoro, nos dio la paliza tanto, que dije, este es el hombre 2. Sí, yo algunas veces pienso que se conoce más el carácter de estos personajes. Yo no sé si lo que voy a decir es un disparate, pero no me preocupa. Creo que se conoce más el carácter cuando se les ve así, de trompicón, todo seguido, ¿no? Fulano o mengana es así. No respiras porque el otro está diciendo, sí, claro, de acuerdo. No, es que es ella o él, todos seguido y descaradamente. Entonces dice, bueno, este tipo es un maniático, ¿no? O esta es no sé qué, ¿no? Tengo la sensación esa, pero vamos, esto no lo digo ni en favor ni en contra, sino que sencillamente es una experiencia que yo he creído percibir una vez vista la película y decir, anda, pues fíjate qué claro queda que esta mujer está siempre por las nubes, ¿no? Bueno, una de las técnicas que... Esto no lo hemos hablado ya, pero una de las técnicas que enseñan en las escuelas de dirección, una técnica muy básica y a mí me parece un poco bruta, pero es quitar el volumen a los castings que haces para que veas al actor sin oírle, que es un poco esto, porque al final esto no le estás oyendo, ¿no? Las frases no te dicen nada, lo único que ves es... Sí, es cierto. A mí me ha dado la sensación también que es este tipo de reuniones en que la gente se escucha a sí misma.
uno habla con el otro. Entonces, esta fórmula que se emplea, yo creo que transmite muy bien eso, ¿no? La gente habla para unirse a sí mismo. Y al verlo así en trompicón a todos, yo creo que al final es un retrato más poderoso que si fuera en diálogo, ¿no? Pregunta y respuesta. Sí, bueno, no, Isidro. Cada uno se cuenta su novela a sí mismo, ¿no? Visto aquí, en la realidad, deberíamos pensar que se la está contando al otro, que le contradice, pero visto así, dices, hombre, está claro que este tío o esta mujer tiene su manía en la cabeza y se cuenta, como hacemos todos los humanos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, estás solo y te dices, no puedo hacer esto, no debo hacerlo, esto va en contra de mis ideas, no sé qué, o de mis intereses, ¿no? Y te lo dices a ti mismo, y no necesita un interlocutor. Entonces nosotros aquí estamos viendo estos que aparentemente podríamos decir se están automachacando para convencerse. Lo que pasa es que queda tal vez la tristeza de que no nos enteramos de qué es de lo que se quieren autoconvencer. Sé que tienen algo entre manos, pero vaya a saber qué. ¿Y no habéis pensado en hacer un extra con la película bien montada? Un alumno mío me lo ha pedido ya. Sí. Y le he dicho que por ahora no. Que por ahora no. Que yo eso no lo afirmo. Sí, un alumno yo mío... la hago mal, intencionadamente mal. Se acabó. Sí, yo creo que hay que evitar que la copia circule mucho porque... Se puede reordenar. Sí, es fácil reordenarlo y va a haber más de uno que quiera reordenarlo, sí. Y con la idea que comentaba Óscar, sí, es que... bueno, Pilar, que está aquí, y es idea de Pilar, no mía, cuando vio el corto me dijo, parece 3 personas que están hablando con el móvil, ¿no? Y es verdad, es como esta situación en la que ves, estás en un bar y hay en la mesa al lado las 3 personas con el móvil y dices, sí, es un diálogo circunstancial, ¿no? Un diálogo telefónico. Sí, le falta el aparato en sí y unos ciertos espacios para supuestamente oír al otro, ¿no? Pero podría pasar, sí. Y que me gustaría revolver recorrer juntas estas 2 películas, ¿es algo que habéis hecho aquí? ¿O que pensáis hacer así? Esto es una cosa circunstancial. Realmente funcionan muy bien. Y el pequeño texto que hizo Isidoro, porque además reconozco que cuando me lo dijeron dije, qué bien, qué idea más bonita, pero era el típico día que tienes muchísimo trabajo y entonces, bueno, en estos casos pues no se me ocurre otra cosa que llamarle a Isidoro y me dice, no te preocupes, que tú tienes mucho trabajo, lo hago yo. Y cuando lo resolvió, yo no me lo podía creer, decía, pero este texto es que encaja perfectamente las 2 películas y... Sí. Perdón, no te oigo. Yo estoy allí. ¿Y el orden de intervención de los interlocutores es también casual? Bueno, no creo. ¿Tú crees que eso tiene... Si hubiera sido antes el último, en medio el primero y al final la del medio? ¿Crees que habría...? No lo sé, no. A mí cuando me llegó tu guión ya ponía hombre 1, ¿Sí? mujer y hombre 2. Sí, bueno, hombre, por hacer un bocadillo, pues, racional, ¿no? Pero no se me había ocurrido pensar nunca en... Seguramente hubiera sido lo mismo. Yo creo que, no sé si Isidoro lo tenía pensado, pero hubiese sido mucho más duro de la otra manera, porque el hombre 2 habla muy poco. Entonces, tiene una cosa que a mí me tranquilizaba, decía, bueno, se va a salir todo el mundo al ver esto, pero cuando veía con el montador le decía, no, pero ahora llega hombre 2 y habla muy poquito. Y entonces, si ya se ha aguantado todo esto, seguro que hombre 2 la aguantas, porque dura tan poco que... ¿no? Entonces creo que si se hubiese colocado al revés no hubiese funcionado igual, porque el hombre 1 habla un montón y ella habla muchísimo. Entonces, sí, creo que es un orden muy bueno ese. Hombre, qué duda cabe que a mí me hubiera gustado hacer una película de 1:30. Igual que esto, esa es la verdad. Pero aquí es que no se sale casi nadie, porque dicen, bueno, ya va a terminar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.